Bien, hermanos y hermanas, buenas tardes. Aunque dentro de la carpa veo menos jóvenes de los que he visto en todo lo que es la conferencia, ¿verdad? Bueno, algunos tienen el problema de que demasiado rápido se hacen viejos o se sienten viejos. Si le digo mi edad, usted no va a creer. Voy a ajustar 27 años, solo que de casado, ¿verdad? Entonces no puedo ser joven ya. Y solamente hay algunas pocas personas que me dicen joven. Pero ¿qué cree que es el problema? Son personas de más de 90 años. Y lógicamente para ellos sí soy joven, ¿verdad? Yo sé que para ustedes no. Los años han pasado, pero gracias a Dios que los hemos procurado utilizar para la gloria de su nombre. Tendremos la oportunidad hoy, y tengo entendido también según lo que me han dicho el día de mañana, para tener un tiempo con la juventud. Y hoy y mañana vamos a tratar un tema que no vamos a terminarlo porque necesitamos 10 horas para ir a través de la Escritura sobre ese tema. Pero espero que lo que veamos sea de ayuda para nuestra vida espiritual. Vamos a hablar sobre la integridad moral y espiritual del joven creyente. La integridad moral y espiritual. Integridad es uno de los conceptos que poco se ve en la práctica en nuestra sociedad, muy poco. Sin embargo, hermanos, ser honrado, ser correcto y ser sinceros son algunas de las características que Dios le ha asignado a todo cristiano. Honrado, correcto y sincero en todos los aspectos de la vida. El buen joven es aquel que tiene por lo menos estas tres características. Es honrado, es sincero y es correcto. Y una buena joven cristiana también, honrada, correcta y sincera. Una de las cosas que más afecta la vida del ser humano es la falta de sinceridad. Y Dios, hermano y hermana, espera que el estilo de nuestra vida como creyentes sea diferente al estilo de vida de nuestra sociedad. Le repito, Dios espera que el estilo de vida de nosotros los creyentes sea completamente diferente al estilo de vida de la sociedad. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una relación de noviazgo, el noviazgo del cristiano debe ser muy diferente al noviazgo del no cristiano. Noviazgo es noviazgo, sea de creyentes o sea de incrédulos. Pero si somos creyentes, nuestra relación de noviazgo y de amistad debe ser muy diferente a la relación que desarrollan los que no son creyentes. Hay algunos que creen que el hecho de estar en la condición y en la relación de un noviazgo nos autoriza para traspasar ciertos límites físicos que a la postre van a llevarnos a cometer pecados o inmoralidades que van a marcar nuestra vida. Entonces Dios espera que la vida de nosotros los creyentes en la práctica sea diferente a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Como jóvenes creyentes tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Y no crea que yo ignoro la época y la etapa en la cual ustedes como jóvenes están viviendo. Sé que no tienen los problemas que yo tenía cuando tenía su edad, ni que luchar con las cosas que yo luchaba cuando tenía su edad.
pero estoy más o menos al tanto de las cosas y de la situación y de la sociedad en medio de la cual estamos viviendo. No olvide eso. Dios espera que el estilo, la manera o la forma de nuestra vida sea diferente en todos los aspectos y en todos los sentidos a los de nuestra sociedad. Eso implica que voy a usar una manera de comportamiento distintiva del cristianismo verdadero. Voy a usar una presentación en el aspecto físico personal distintivo del verdadero cristianismo. Porque Dios espera que mi estilo de vida como creyente sea diferente al estilo de vida de los no creyentes. Vamos a Jeremías capítulo 15. En el Antiguo Testamento, Jeremías el capítulo 15, versículo 19. 15:19 de Jeremías dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtiereis, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo entiende, hermana? Son ellos, los no creyentes, los que tienen que convertirse a nosotros, y lo van a hacer viniendo al Dios que nosotros vinimos. Lo van a hacer aceptando al Dios que nosotros aceptamos. No es al revés, hermano. No es al revés, hermana. Sino que ellos, dice Dios, que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, nuestro estilo de vida debe ser diferente al estilo de vida de la sociedad en la cual estamos viviendo. La honradez, el ser correcto y la sinceridad no es cosa sencilla en la época en la que estamos viviendo. Sin embargo, a pesar de que no sea algo sencillo, sí es posible que podamos vivir en este mundo siendo honrados, siendo correctos y siendo sinceros en todos los aspectos. La honradez y la integridad en todos debe ser el modo de vivir de todos los creyentes, en todos los lugares. Note bien, la honradez y la integridad debe ser la manera de vivir de todos los creyentes en todo lugar. Hermano y hermana, no hay cosa que fortalezca más la vida de un creyente y que le ayude a tener un ministerio con autoridad y eficaz que ser íntegro y que ser honrado y ser fiel y ser sincero. Y podemos lograrlo en medio de la generación en la cual nosotros estamos viviendo. En el mundo real normalmente siempre tenemos el dilema sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ese dilema siempre va a estar. Y a veces nos preguntamos, ¿debe el creyente hacer esto? ¿Debe el creyente hacer lo otro? Sobre cualquier cosa, hermano y hermana, si debe el creyente o no hacerlo, hay que ver primero qué dicen las Escrituras. Y si a un caso no encontrásemos en las Escrituras una respuesta, entonces hay que ver y hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Esto que yo quiero hacer, lo haría Jesucristo? Esto que yo quiero hacer, no importa lo que sea. Si usted dice que en la Biblia no encontró respuesta a esa cosa que quiere o no quiere hacer, pregúntese, ¿esto que yo quiero hacer, lo haría Jesucristo?
Segunda pregunta, ¿esto que yo quiero hacer va a edificar mi vida cristiana o me va a destruir? Si le va a destruir, ¿para qué lo va a hacer? Si le va a edificar, hágalo. Y la tercera pregunta que debe hacerse es, ¿esto que yo quiero hacer aporta al buen testimonio del cristianismo? Y si no aporta al buen testimonio del cristianismo, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Hermanos, bajo el impacto negativo del mal uso de la tecnología han sucedido las siguientes cosas. Note bien, bajo el impacto negativo del mal uso, no de la tecnología, del mal uso de la tecnología, tenemos lo siguiente. En primer lugar, la vida familiar se ha desintegrado, no por la tecnología, sino por el mal uso de ella. Hermano, la tecnología no es mala, no es mala. Yo sé que hay creyentes que están en contra de la tecnología, pero entonces hay que deshacerse de los carros. Y si yo le pido a ese creyente que está en contra de la tecnología que bote su celular, no lo va a botar, porque el celular es parte de la tecnología. Y todos andamos estos aparatos. Todos usamos estos aparatos. Ahora la pregunta es, ¿qué uso le va a dar? El problema no es el aparato, sino el uso o la manera como nosotros vamos a utilizarlo. Entonces, el mal uso, ya sea de un celular, o ya sea de una computadora, o ya sea de un proyector, o ya sea de una cámara, de cualquier cosa, aún de las redes sociales, el mal uso de esas cosas ha producido en la familia desintegración. ¿Por qué razón? Porque sin duda usted va a descubrir que en una familia todos viven en la misma casa, pero cada uno vive en su mundo tecnológico. Cada uno. Unos en WhatsApp, otros en Facebook, otros en Twitter, otros en cualquier otra red. Están ahí los 4 o los 5 miembros de la familia, pero cada uno está en su propio mundo tecnológico. Y ojalá que fuese viendo los devocionales. Yo recibo a este aparato diariamente alrededor de 8 o 10 devocionales diferentes. Entre ellos, el que mi hijo menor está enviándome todos los días. Y otros más. Y muchas cosas que pueden edificar mi vida. Pero también el mismo aparato puede llevarme a mi propia destrucción, dándole a este aparato un mal uso. ¿Qué uso le da usted a los aparatos? Úselo bien. Puede tener ahí himnos, puede tener allí el himnario, puede tener allí varias Biblias, varias versiones de Biblias y cosas por el estilo, diccionario bíblico, comentario y todo. Ese es un buen uso que puede darle a lo que es la tecnología. El mal uso destruye, el buen uso edifica, porque el problema no está en el aparato, el problema está en el corazón de la persona que usa el aparato y en la manera como va a utilizarlo. Y eso nos lleva entonces a situaciones muchas veces difíciles. El mal uso de la tecnología también ha destruido matrimonios y ha eliminado también el control de muchos padres sobre sus hijos. Y eso no es fácil. No es fácil manejar y controlar bien la tecnología entre los adolescentes y los jóvenes. Y muchas veces, debido al mal uso de ello, entonces los padres pierden el control sobre sus hijos. Debido a lo mismo también, los sistemas educativos han abandonado la enseñanza sobre
honradez sobre moralidad y se han tornado en entidades permisivas. Se da no solamente en mi país, se da casi en todos los países, en donde los maestros de educación secular hace años atrás eran autoridad en el aula. Ahora no. Ahora la autoridad en el aula la tienen los estudiantes. Ellos deciden si reciben o no reciben, si oyen o no oyen. Pero en mis años, los maestros de educación secular eran el segundo papá que uno tenía, o la segunda mamá que uno tenía, y había que obedecerles al pie de la letra. Ahora bien, hermanos, es importante que nos hagamos una pregunta en relación a este tiempo, a esta época. ¿En qué época estamos viviendo? ¿En qué época estamos viviendo? En primer lugar, nos ha tocado vivir en la época del aumento de la ciencia, lo cual fue profetizado por Daniel. Esa es la época en la que estamos viviendo, la época del aumento de la ciencia. Fíjese usted que en los últimos 50 años los descubrimientos han aumentado en más de un 300%, exageradamente. Es una velocidad casi inalcanzable cómo la tecnología avanza, cómo la ciencia se desarrolla. Y eso fue profetizado por Dios a través del profeta Daniel. La pregunta es, ¿cómo nosotros utilizamos lo que tenemos a nuestro alcance? Y cómo el mal uso de esta tecnología puede ser un problema en la vida cristiana. Vamos al libro de Daniel capítulo 12 y el verso 4. Daniel capítulo 12 y el verso 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué más va a pasar en el tiempo del fin? Y la ciencia se aumentará. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos con la ciencia? Que el hombre, hermanos, no siempre sabe hacer el uso correcto de ella. Ese es el problema que tenemos. Hay tanto que se podría hacer para el bien con la ciencia, como por ejemplo transmitir, enviar a la internet, a todas las redes sociales, conferencias o estudios o mensajes como lo que tenemos aquí o en cualquier parte del mundo. Esa es una manera correcta de hacer uso de la ciencia. Pero el gran problema es que los humanos no siempre hacemos el uso correcto. Hoy tenemos, hermano, más ciencia en todas las áreas de lo que podemos usar correctamente. Le repito, hoy tenemos más ciencia en todas las áreas de lo que podemos usar correctamente. ¿Qué capacidad tiene un aparatito como este, por ejemplo? Un celular. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede almacenar? Miles y miles y miles de páginas de contenido se pueden almacenar allí. Y tenemos más ciencia en todas las áreas de la que podemos usar correctamente. Estamos entonces, en primer lugar, en la época del aumento de la ciencia. En segundo lugar, estamos en los últimos días. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Dice así la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 2 veces Juan aquí en este versículo usa la misma frase. El último tiempo. Ahí estamos, hermano. Perdón, y esa es la razón por la cual la tecnología ha avanzado de esa manera. Pero también en tercer lugar, hermanos, estamos en la época en la que Albert Einstein, ¿saben quién era él? Temía. Un científico de años del pasado. En esa época que él temía, estamos viviendo actualmente. Este hombre dijo lo siguiente: temo por el día en el que la tecnología sobrepase la interacción humana o la interrelación humana. Entonces el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Así lo expresó Albert Einstein. Y en ese tiempo estamos, hermano, viviendo allí, en donde se supone que nosotros deberíamos ser mejores haciendo el uso correcto. Estamos viviendo en esa época, hermanos, en donde nuestra sociedad considera la ley como un enemigo, no como un aliado. La sociedad nuestra considera la ley como un enemigo que hay que destruir, que hay que burlar o que hay que eliminar. ¿Por qué? Sencillamente porque condena nuestros malos actos. Fíjese que al ladrón no le gusta que lo condenen por ladrón. No le gusta. A nadie le gusta que le condenen por lo malo. Y el cristiano está muchas veces expuesto a considerar la ley de la misma manera, a ver la ley de la misma forma, como enemiga, como algo que hay que destruir, como algo que hay que burlar o como algo que hay que eliminar. ¿Qué pasa cuando usted se encuentra o lo para la policía y anda conduciendo un vehículo o una moto y no tiene su licencia? ¿Qué es la primera tentación? Bueno, en Honduras decimos la mordida, el soborno. Hermano, si la ley no le autoriza a manejar, usted no debe manejar. Así de sencillo. Si la ley no le autoriza a hacer algo, usted no debe hacerlo. Ahora, si la ley le autoriza, entonces hágalo. Porque la ley está para el transgresor, no para el bueno. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Normalmente todo el mundo considera la ley enemiga, como algo que debemos eliminar, debemos destruir y debemos burlar, porque condena nuestros actos. Es por esa razón que algunos piensan que el problema no es el pecado, no es el mal, sino el problema es haberse dejado descubrir. O como decimos en mi país, haberse dejado pillar. O sea, lo agarraron, o decimos allá, lo encontraron con las manos en la masa. Ese es el problema. El problema no es haber ido al bar o al billar, el problema es que me hayan encontrado ahí. No, hermanos, esa es una ideología satánica. Y sabe que muchos cristianos hoy quebrantan la ley, aún siendo conscientes de que no deberían de hacerlo. Nos estamos acostumbrando demasiado, hermanos, a vivir sin honradez, a vivir sin integridad y a vivir sin sinceridad. Demasiado fácil acostumbrarse a ello. ¿Por qué razón? Porque con la tecnología aprendemos allí, con el mal uso de ella, lo peor, dándole mal uso a la tecnología que tenemos en nuestro medio. El mandato de Dios, hermanos, es que vivamos
con toda honradez y que usemos correctamente y para su gloria lo que tenemos a nuestra mano. Así de sencillo. Usando correctamente y para su gloria lo que tenemos a nuestras manos o en nuestras manos. Salmo 51, 6. 51, 6 de Salmos. Dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amas la verdad en lo íntimo. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios 4, 25. 4:25 de Efesios. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De esa manera entonces Dios espera que nosotros seamos íntegros, seamos correctos y seamos sinceros. La pregunta es, ¿qué usa Dios para instruirnos sobre integridad? Dios usa, hermano, por lo menos cuatro cosas. En primer lugar, Dios usa la Biblia, su palabra. Esa es la primera fuente de información y de enseñanza que Dios utiliza para instruirnos sobre la integridad moral y espiritual que debemos tener los creyentes. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Más adelante, el mismo libro de Salmos, el capítulo 119 y el versículo 105. Un versículo muy conocido. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la Biblia es la primera fuente de dirección para todo cristiano. La primera. Por esa razón es importante que el cristiano siempre se pregunte en cuanto a lo que quiere o no hacer. ¿Qué dice la Biblia? Ella es la principal fuente de dirección para todo cristiano. Y ninguna otra cosa debería estar en contradicción con lo que la Escritura dice. Nos guste o no, pero si la Escritura lo enseña, debemos tomarlo y aceptarlo como la verdad. La Escritura, hermano, nos guía mediante tres cosas. Nos guía mediante mandatos, o nos guía mediante principios, o nos guía mediante ejemplos. Va a ser así siempre. Y va a encontrar en ella esa manera de guiarnos. O lo hace a través de un mandato, o lo hace a través de principios, o lo hace a través de ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Es interesante que usted en la Biblia encuentra ejemplos positivos y negativos
casi para todos los aspectos, problemas o dificultades de la vida del ser humano. Lo encuentra allí. Ejemplos positivos y ejemplos negativos de moralidad o de inmoralidad, de fidelidad, de honradez, los encuentra en las Sagradas Escrituras. Y están allí, dice Pablo, para enseñarnos a nosotros. Y también dice Pablo, para darnos ejemplo. Pero también, hermano, la Escritura o la palabra de Dios es la guía absoluta. O sea, no tiene comparación. No hay otro como ella. La Escritura es la guía absoluta para todo aspecto de la vida y para toda práctica que nosotros los creyentes desarrollamos. Todas ellas deben estar conforme a la Biblia, porque la Escritura es la guía absoluta. La Biblia, hermanos, es absoluta en todo lo que enseña. En todo lo que ella contiene es absoluta. Y debemos entonces buscar de esa manera la dirección y la voluntad de Dios. Navegar y vivir sin la Biblia es semejante, ¿sabe a qué? A navegar sin brújula. Así de sencillo. Semejante a navegar sin brújula. La segunda cosa que Dios utiliza para instruirnos sobre integridad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanos, todo verdadero creyente tiene dentro de sí la presencia permanente, moradora, viviente del Espíritu Santo. No puede haber en la época actual ningún verdadero creyente sin la presencia del Espíritu Santo en él o en ella. No puede haberlo. Y es, por así decir, la deidad más próxima, más inmediata, más cercana y más dentro de nosotros para enseñarnos lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo, hermanos, usa la palabra de Dios para enseñarnos, para instruirnos en la actualidad. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido enviado a nosotros en primer lugar para morar en los creyentes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía temporalmente para guiar, dar poder a ciertos hombres para realizar una obra, y luego, después de que la obra era realizada, el Espíritu Santo se iba. Por esta razón usted va a encontrar a David que dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, y vino el Espíritu de Jehová sobre Jefté y otros más. Porque esa era la manera como el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Pero de Pentecostés hacia acá, el Espíritu Santo viene a la vida de todo verdadero creyente para quedarse con él, para vivir en él y para hacer de él su morada. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para morar en los creyentes. El Señor lo prometió antes que esa verdad se cumpliera. Vamos a Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note bien, mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8:11.
Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 2 veces lo menciona allí el apóstol Pablo. Pero también Dios envió al Espíritu Santo para enseñar la verdad a los creyentes. Entonces es el medio que Dios utiliza para instruirnos sobre integridad y sobre todos los demás aspectos de la vida de nosotros los creyentes. Fue enviado para enseñarnos la verdad. Juan 14, 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. Para enseñarnos. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos fue enviado a nosotros para darnos discernimiento. Y es por esa razón entonces que al creyente se le debe facilitar discernir entre lo bueno y lo malo. Y se le debe facilitar también seguir y hacer lo bueno, porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento para ello. Pero también en quinto lugar, el Espíritu Santo nos fue dado para alentarnos a vivir una vida en justicia, una vida recta, una vida transparente. La tercera cosa que Dios usa para instruirnos en cuanto a integridad es el consejo de hombres y mujeres maduros y piadosos. El consejo de hombres y mujeres maduros y piadosos. Hermano, Dios puede usar a otros creyentes para ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un consejero puede ver la solución a nuestro problema y a nuestro dilema de otra manera, que nosotros no lo podemos ver de esa manera. Claro está que quien va a aconsejar sobre asuntos de moralidad y sobre asuntos éticos y sobre asuntos espirituales debe hacerlo bajo la perspectiva bíblica y piadosa y espiritual, según la Biblia lo enseña. Usted no necesita, hermano, ir a un psicólogo, que le llaman psicólogo, para ponerle solución a sus problemas emocionales o espirituales. Necesita buscar al Señor, su palabra, y a personas maduras que pueden orientarle para saber qué hacer en determinada circunstancia de la vida. Quien aconseja debe ser un cristiano maduro, uno que ha aprendido por la experiencia de la vida cristiana a ser dirigido por Dios y su palabra en el consejo que Él va a dar. Y la cuarta cosa que Dios utiliza para enseñarnos sobre integridad es la conciencia. La conciencia. Dios puede usar, hermanos, nuestra conciencia para darnos dirección, especialmente cuando la conciencia no está cauterizada. ¿Cómo está su conciencia? Él puede usar la conciencia nuestra, pero debemos saber que la conciencia no es infalible. La conciencia puede equivocarse. La conciencia se define como el sentido interior que Dios ha puesto o ha dado a cada ser humano. Esa capacidad que nos ayuda a poder determinar
esto está bueno y esto está malo. Eso es la conciencia. Todos debemos anhelar tener una conciencia buena y limpia delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia, hermanos, puede ser corrompida, puede ser cauterizada, puede ser mala, puede ser débil, puede ser buena y puede ser limpia. Sería interesante si usted puede estudiar sobre la conciencia, lo que la Escritura enseña. Va a encontrar esas 5 diferentes estados o clases de conciencia que va a encontrar. Conciencia corrompida, conciencia cauterizada, conciencia mala, conciencia débil, conciencia buena y conciencia limpia. Muy bien, nuestro tiempo ha pasado. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a ver un ejemplo de integridad. La vida de un hombre que tenía integridad a toda prueba. A toda prueba. Aunque no nos llamemos como esta persona, pero quiere el Señor que mañana determinemos vivir como esta persona vivió para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.